Yo no puedo decir que yo tengo un capítulo favorito de la Biblia, porque quizá yo comenzaría a nombrar muchos capítulos y versículos, pero ciertamente este capítulo es clave para la vida cristiana porque nos dice de una manera muy práctica cómo debemos vivir la vida cristiana, cómo se ve una vida transformada por el Evangelio. Así que vamos a leer estos dos versículos. Vamos a comenzar en versículos 1 a 2. Pero vamos a estar hablando de todo el capítulo por varias semanas. Hay tanto que nosotros podemos ver en este capítulo. En este capítulo nos habla de cómo nosotros podemos vivir, nos habla del amor sincero, nos habla de cómo debemos responder cuando alguien nos maltrata, nos habla del servicio, nos habla del cuerpo de Cristo. Hay tantas cosas y temas importantes que por las siguientes semanas vamos a estar profundizando en este capítulo, pero hoy solamente vamos a ver los primeros dos versículos. Vamos a leerlos. Dice la palabra así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios por su bendita y poderosa palabra. Vamos a orar. Oren conmigo. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra siempre es útil para nosotros. Es poderosa para cambiarnos, para transformarnos. Padre, en este momento abrimos nuestros corazones para recibir la semilla de tu palabra. Y Padre, yo te pido de todo corazón que esa semilla lleve mucho fruto, fruto permanente en nuestras vidas. Tú tienes toda nuestra atención, Señor. Damos honor a tu presencia, Señor, y es con reverencia, Señor, que vamos a escuchar y recibir tu palabra en esta mañana, y que Cristo tú recibes toda la gloria, la honra. Amén, amén. ¿Cuántos aquí dirían que hay algo en tu vida que tú quisieras cambiar? Yo tengo mi mano levantada porque hay cosas que yo necesito cambiar en mi vida. Todos tenemos estas áreas en cuales necesitamos trabajar. Puede ser con el uso de tu tiempo, puede ser con ciertos hábitos, quizá cuidar más la salud. Puede ser que quieres crecer en paciencia, no enojarte tan fácilmente, o cuidar más tus palabras, a desarrollar más tus dones. Todos reconocemos la necesidad del cambio, y quizá hemos intentado cambiar ciertas áreas y no hemos logrado el cambio que quisiéramos ver, y a veces nos frustramos. Y porque volvemos a caer en lo mismo. ¿A cuántos nos ha pasado? Y quizá hasta hemos pensado que es imposible. Pero yo tengo una buena noticia. Sí es posible cambiar. No en nuestras fuerzas, pero Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida cristiana victoriosa. Y la pregunta es: ¿cómo podemos hacer estos cambios? ¿Cómo podemos crecer en el carácter de Cristo? Y yo creo que estos dos versículos nos dicen de una manera muy práctica cómo podemos experimentar esos cambios y vivir una vida transformada. Ustedes quizá recuerden, hace varios meses nosotros vimos un domingo por la mañana versículo 1 de ese capítulo, y quiero repasar un poco de lo que vimos en ese domingo, porque versículo 1 de capítulo 12 es un versículo que marca un cambio en esta carta. En capítulos 1 al 11, Pablo ha explicado lo que Dios ha
hecho por nosotros. Por ejemplo, quizá tú conoces versículos muy conocidos como Romanos 3:23, que dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, pero luego Romanos 6:23 que nos dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios por el regalo de la vida eterna. En Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que por 11 capítulos Pablo ha explicado acerca del Evangelio, acerca de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos ha dado su Espíritu Santo, su Espíritu habita en nosotros. Somos hijos de Dios y hemos sido justificados por la fe. Y en este versículo hay una palabra que resume toda esa obra de Dios y es la palabra misericordia. Reconocemos que todo lo que tenemos de Dios es por su misericordia, no por nuestros méritos. Hay una frase que conecta todo lo que Pablo ha escrito anterior con lo que él va a decir en este capítulo, y son estas dos palabras, así que. Quizá suena como una frase no muy importante, pero hay que reconocer, él está conectando todo lo que él ha dicho con lo que él va a decir. Versículo 1 es clave y nos dice el motivo por lo cual nosotros vivimos la vida cristiana. Lo que él está diciendo, a la luz de todo lo que Dios ha hecho por ti, así deben vivir ustedes. Así que cuando en este capítulo nos habla de amar a nuestros enemigos, hay que recordar que la base de nuestra decisión de amar a nuestros enemigos es por la misericordia de Dios. Pensando en todo lo que Dios ha hecho por mí, me ha salvado, me ha dado su Espíritu Santo, así que yo puedo amar a otros. Cuando ese capítulo nos habla del servicio, pensando en todo lo que Dios ha hecho por mí, me ha salvado, me ha dado su Espíritu Santo, así que yo puedo servir a otros. Cuando me habla de la santidad, Dios me ha rescatado del reino de las tinieblas. Yo he nacido de nuevo por su gracia y misericordia. Así que yo puedo vivir una vida santa y presentar mi cuerpo como sacrificio vivo. Así que la base de nuestra vida es la misericordia de Dios. Nadie puede vivir una vida transformada, una vida cambiada, sin haber experimentado esa misericordia de manera personal. En otras palabras, uno tiene que nacer de nuevo. Uno tiene que haber recibido el don de la salvación por la gracia de Dios. Y cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Ese ocurre en el momento de la salvación. Pero aunque el Espíritu Santo ya vive en nosotros, nuestra manera de pensar no cambia automáticamente. No hemos llegado a la perfección todavía, ¿verdad? El Espíritu Santo vive en nuestro espíritu, pero nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad tiene que ser transformado en un proceso a la medida en que nosotros permanezcamos en el Señor. Es un proceso. Esos viejos hábitos, esas viejas formas de pensar, todavía nosotros batallamos con eso. ¿Y cómo nosotros podemos recibir esa transformación en nuestro día al día? Hay que recordar que la misericordia de Dios es la base de ese cambio.
Y nos dice en versículo 1 que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Presenten sus cuerpos a Dios. Aquí nos habla de una entrega. Hay que entregar toda tu vida, todo lo que eres al Señor. Nos habla de un estilo de vida de adoración. Y en versículo 2 nos dice cómo nosotros podemos vivir ese estilo de vida de adoración. Versículo 2 va a ser el enfoque de esta mañana. Y aquí vamos a ver desde el principio que hay dos mandatos. Uno que es positivo, miren versículo 2, uno que es positivo y uno que es negativo. Vamos a ver el mandato negativo primero. Miren lo que dice versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo. No te conformes a este siglo. Otra versión lo dice de esta forma, no se amolden al mundo. Si tú quieres cambiar para la gloria de Dios, no te puedes conformar al mundo. ¿Qué quiere decir conformar al mundo? Esa palabra conformarse quiere decir formar, amoldear. Es tomar la forma de un molde. Es la imagen de, por ejemplo, una masa que cuando uno lo pone en el recipiente y lo pone en el horno, ¿qué es lo que pasa? Toma la forma del molde. O por ejemplo, yo recuerdo, quizá ustedes han visto las paletas de hielo. Era algo en mi niñez que a mí me encantaba. Nosotros teníamos unos moldes y ahí metíamos Kool-Aid o diferentes bebidas y uno lo pone en la nevera y sale la paleta de hielo a la misma forma que el molde. Y así como esa paleta de hielo toma la forma de molde, una persona puede comenzar a pensar y vivir como el mundo que nos rodea. Y nos está diciendo, no te conformes, tengan cuidado con el molde de este mundo. Cuando dice mundo, aquí nos está hablando del sistema de pensamiento del hombre que vive sin Dios. No debemos pensar, nosotros como hijos de Dios, no debemos pensar igual que las personas que no tienen a Dios. Este mundo tiene un molde, tiene una forma de pensar. Nosotros vivimos en un mundo que constantemente está intentando moldear nuestra forma de pensar. Constantemente. Por ejemplo, si tú ves los anuncios en la televisión, ¿cuál es el propósito? Ellos quieren cambiar tu forma de pensar, quieren tener influencia. En las redes sociales, en las películas, las noticias, hasta la educación de las escuelas, pues quieren influenciar. Hay un molde de este mundo, hasta nuestras experiencias personales pueden formar nuestra forma de pensar y las experiencias que tuvimos hasta nuestras familias. Yo estaba hablando con alguien en esta semana, una persona que está batallando con pensamientos, problemas de identidad, de transgénero. Y es un hombre, pero él quiere ser mujer. Y él estaba diciendo que fue a un consejero. ¿Y saben lo que le dijo ese consejero? El consejero le dijo, haz lo que te hace sentir feliz. Yo le dije, necesitas encontrar otro consejero, porque eso es muy mal consejo. Haz lo que te hace sentir feliz. Haz lo que tu corazón te diga. Tú decides lo que es correcto. Eso es el pensamiento del mundo. Mentira. Muy mal consejo, muy mal forma de pensar, porque a menos de que mi corazón ha sido transformado y renovado por la palabra de Dios, entonces eso no puede guiarme, no tiene autoridad de guiarme.
Yo tengo que ser guiado por la verdad de la palabra de Dios. Así que no es lo que te hace sentir feliz, no es lo que el mundo dice, no es lo que el vecino diga. ¿Qué es lo que la palabra te dice? ¿Cuál es la verdad de Dios acerca del asunto? Pero el mundo tiene un molde. Y en el centro de esa forma de pensar, ¿quién está allí? El hombre. Nosotros mismos. Por ejemplo, en la Biblia, recuerden que Israel quería un rey porque veían a las otras naciones, todos ellos tenían un rey. Es lo que hace la mayoría, es la forma de pensar, debe ser correcto. Así que pidieron un rey. Querían conformarse al modo, a la manera de pensar del mundo. Hermanos, hay que entender que nuestra naturaleza pecaminosa se inclina fácilmente hacia el mundo. No se conformen a este mundo, no te dejes guiar, amoldar por la forma de pensar de este mundo. Somos diferentes. Si somos hijos de Dios, tenemos que pensar de manera diferente. No dejes que este mundo determine tu forma de pensar. Eso no quiere decir que nosotros nos debemos aislar del mundo. Pero no debemos adoptar los principios y valores de este mundo. Cada día debemos preguntarnos, ¿qué está moldeando mi manera de pensar? ¿Qué he permitido tener influencia en mi manera de pensar? Y muchas veces tiene que ver con lo que estamos poniendo delante de nuestros ojos y está entrando en nuestros oídos, ¿verdad? Que el primer mandato aquí en versículo 2, que es negativo, que dice, no se conformen a este siglo. Pero luego hay un mandato positivo. ¿Y cuál es? Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Sean transformados mediante la renovación de su mente. Nos dice otra versión. Así que en lugar de conformarte al mundo, en lugar de pensar como este mundo, debemos ser transformados, cambiados. Esa palabra transformados en griego es la misma palabra de donde nosotros obtenemos la palabra metamorfosis. Habla de convertirse o cambiar en algo distinto, algo diferente, como cuando una oruga, así se dice oruga, cambia a una mariposa. Yo recuerdo cuando nuestros niños eran pequeños, nosotros tuvimos unas arrugas y nosotros pusimos a ver por varias semanas hasta que se convirtieron en mariposas. Y yo viendo esa arruga, yo pensé, ay, de veras, ¿cómo puede ser que eso va a llegar a ser una mariposa? Y así es la transformación que Dios hace en nosotros. No es que Dios quiere mejorarte o que tú seas la mejor versión de ti. Él quiere hacerte nueva criatura. Darte una nueva forma de pensar. Cuando nosotros viendo esas orugas, pues ¿cómo es que eso va a volar? Pero era una transformación tan radical. Y así es la transformación que Dios hace. No es solamente un cambio superficial. Es un cambio desde adentro que se refleja en lo externo. Así nos transforma Dios. ¿Y cómo nos transforma? ¿Cómo somos transformados? Después de haber nacido de nuevo, hay un proceso. Hay un proceso en que cada día nosotros debemos parecer más como Cristo. Y nosotros somos responsables en parte por esa transformación. La transformación es una obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da el crecimiento espiritual en nosotros. Pero nosotros tenemos una responsabilidad también. Nosotros tenemos una parte también.
Y vamos a ver cuál es la parte, cuál es la responsabilidad de nosotros. ¿Cómo somos transformados? Aquí nos dice por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra entendimiento quiere decir mente o mentalidad. Nuestra manera de pensar. Hay personas que piensan, hay cristianos que piensan que el cambio solamente es enfocarse en cambiar la conducta, pero el cambio comienza desde adentro. Para una transformación verdadera, uno tiene que cambiar la manera de pensar. Antes de conocer a Cristo, nuestro entendimiento estaba cegado. Nosotros estábamos cegados. La Biblia dice en Colosenses 1, versículo 21, que en otro tiempo nosotros éramos extraños, y fíjense, escuchen bien, y enemigos en nuestra mente. Éramos enemigos de Dios. Colosenses 1, versículo 21 dice, en nuestra mente, nuestra manera de pensar estaba llena de tinieblas. Pero ahora el Espíritu Santo que vive en nuestro espíritu quiere renovar nuestro entendimiento. Pero eso no solamente pasa en un día. Aunque el nuevo nacimiento pase en un momento, hay un proceso en lo cual somos transformados a la imagen de Cristo. Un cambio de mentalidad. Y eso es lo que produce los cambios en nuestra vida. Una persona que cambia de mentalidad, cambia de vida. Si tú quieres cambiar, tener un cambio verdadero en tu vida, hay que cambiar la manera de pensar. Necesitas una mente renovada. De hecho, la manera en que pensamos determina en gran manera la clase de vida que vamos a vivir. Porque nuestras acciones son resultado de nuestros pensamientos. Tú viniste en esta mañana porque lo pensaste. Pensaste en venir. Quizá tú recordaste que la Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos. Tú pensaste en la importancia de ir a la iglesia en esta mañana. Hay otros que no están aquí. Quizá ellos tenían una batalla en su mente y quizá pensaron, bueno, yo sé que es importante venir a la iglesia, pero estoy cansado. Pero tengo esto que hacer y esto que hacer. Hubo una batalla en su mente. Las acciones son el fruto de nuestros pensamientos. Antes de hacer algo, primero lo pensamos. Por ejemplo, si una persona explota, si pierde el control con el enojo, hubo algo en su pensamiento que le llevó a ese momento, ¿verdad? Quizá resentimiento, quizá orgullo, pero hubo algo en su pensamiento antes de explotar. Si una persona está controlada por miedo, es que en su mente hay esa inseguridad y duda y falta de fe. Los pensamientos determinan en gran manera la clase de vida que vamos a tener. Hay que cuidar nuestra mente y dejar que Dios renueve nuestra mente. Cuando hay un cambio en nuestra manera de pensar, entonces van a cambiar nuestros sentimientos y también nuestras acciones. Segundo de Corintios 3:18. Yo creo que este versículo también nos ayuda a entender cómo Dios obra en este proceso y cómo nosotros podemos cooperar y cuál es nuestra responsabilidad. Mira lo que dice segundo de Corintios 3:18. Dice así: por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor.
Miren este versículo. Es el Espíritu del Señor que nos transforma en gloria, en gloria. Pero nosotros tenemos una responsabilidad. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Dice, viendo en la palabra la gloria de Dios. ¿Cómo renovamos nuestra mente? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Tenemos que alimentarnos con la palabra de Dios. No hay otra forma. Es la palabra de Dios que renueva nuestra mente. No hay un atajo, no hay otra forma. El Espíritu de Dios usa la palabra de Dios para renovar tu mente. Nosotros tenemos que ver en la palabra la gloria de Dios. Y cuando vemos en la palabra la gloria de Dios, vamos a reflejar esa gloria en nuestro carácter. Se va a ver, se va a ver. Pero tenemos que alimentarnos con la palabra de Dios. Eso es mucho más que leer la palabra. Leer la palabra es importante, pero aquí no estamos hablando de solamente leer la palabra. Tenemos que guardar la palabra en nuestros corazones, meditar, pensar en la palabra, obedecer la palabra. Salmo 119, versículo 11, ¿qué es lo que dice? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hay que guardar la palabra en nuestros corazones. Hay que reemplazar esas mentiras que el mundo nos ha dicho. Quizá tú creciste escuchando mentiras o filosofías, creencias de tu familia que eran erróneas. No era la verdad de Dios. Y necesitas reemplazar esas mentiras con la verdad de la palabra de Dios. Al permanecer en la palabra de Dios, nuestro entendimiento está siendo transformado. Y quizá cuando tú lees tu Biblia en ese momento, tú no sientes nada. Pero lo que está pasando es que si tu corazón está abierto, esa semilla está siendo sembrada en tu corazón. Tu mente es como un jardín. Hace tiempo nosotros teníamos arbustos detrás de la casa y hace tiempo mi esposo cortó todos esos arbustos. Pero como no sembramos nada, ahí, ¿qué es lo que pasó? Las hierbas comenzaron a crecer. Si tú no estás sembrando la buena semilla de la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a crecer en tu mente, en tu corazón? Las hierbas. Es como un jardín, lo que tú siembras ahí en ese jardín es lo que va a crecer. Si tú estás llenando tu corazón, tu mente con la palabra de Dios, eso es lo que va a ser reflejado en tu vida. Pero si estás llenando tu mente, tu corazón con las cosas de este mundo, si estás sembrando esas cosas en tu corazón, entonces no va a ser un buen resultado. Tenemos que permanecer en la palabra de Dios, permanecer en Él y rechazar esos pensamientos que no vienen de Dios, como dice en 2 de Corintios 10, que nos dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando nosotros permanezcamos en la palabra de Dios, vamos a poder reconocer las mentiras de este mundo. Vamos a poder rechazar mejor esos pensamientos que no agraden al Señor. Hay que cuidar lo que hay en nuestras mentes y llenarlo con lo correcto. ¿Qué dice Filipenses 4:8? Escuchen, esto es lo que debe ocupar nuestros pensamientos. Filipenses 4:8 nos da una lista. Nos da una lista de cosas que deben ocupar nuestras mentes. Escuchen bien. Dice, por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero. Todo lo que es verdadero. Si no es verdadero, fuera.
en todo lo honesto, si no es honesto, fuera, en todo lo justo, en todo lo puro, si no es puro, fuera, en todo lo amable, si no es amable, échalo fuera, en todo lo que es digno de alabanza, si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Si no está de acuerdo con esta lista, si no es puro, si no es justo, si no es honesto, si no es verdadero, no debe estar en tu mente. Sácalo. Romanos 8, versículo 5. Escuchen bien. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Otra versión lo dice de esta forma: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La gente que vive conforme a la naturaleza pecaminosa, ¿por qué viven así? ¿Por qué sus acciones son así? Porque así es su mente. Pero dice, los que fijan la mente en los deseos de Dios, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. Y luego dice, la mentalidad pecaminosa es ¿qué? Es muerte. La mentalidad, escuche qué tan importante es tener una mente renovada, porque la mentalidad pecaminosa es muerte. Mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. ¿Quieres vivir una vida de vida y paz? Yo creo que todos queremos ese tipo de vida. Queremos la paz de Dios. Entonces hay que cuidar y hay que tener cuidado de echar fuera todo lo que no debe estar en nuestras mentes y dejar que nuestras mentes sean renovadas por la palabra de Dios. La mentalidad pecaminosa es muerte. Si nuestra mente no está renovada, no podemos someternos a Dios, ni podemos agradarlo. Tenemos que tener una mente renovada. Y mira, hay una gran recompensa. Vamos a regresar a Romanos 12, versículo 2. Vamos a ver la recompensa, el resultado de tener una mente renovada. Vamos a leer todo el versículo y enfocarnos al último. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mucha gente dice, yo quiero saber la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen, yo quiero saber la voluntad de Dios? Aquí es la clave. Tenemos que tener una mente renovada por la palabra de Dios. Y entonces, cuando tenemos una mente renovada, entonces vamos a poder, no dice solamente saber, ¿qué es lo que dice? Que vamos a poder comprobar cuál sea la voluntad de Dios. Si quieres comprobar cuál sea la voluntad de Dios, tienes que tener una mente renovada. Comprobar nos habla de no solamente saber, pero es vivir. Vivir la voluntad de Dios. Y probar que la voluntad de Dios es ¿qué? Es buena, es agradable y es perfecta. Cuando tú vives la voluntad de Dios, tú vas a probar que la voluntad de Dios sí es buena, sí es agradable y sí es perfecta. Pero tenemos que tener una mente renovada. Tenemos que dejar que el Espíritu use la palabra de Dios para renovar nuestro pensamiento. A medida que tú guardes la palabra de Dios en tu corazón, tu mente será renovada. Y a la medida que tu mente es renovada, tu vida será cambiada. ¿Queremos cambios? Es a la medida que tu mente es renovada. Y tu mente será renovada a la medida que tú guardes la palabra de Dios en tu corazón. No hay otra forma. Qué hermosa es la palabra de Dios y qué poderosa es su palabra.